Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de diálogo sobre el Sistema General de Participaciones. Le damos la bienvenida a nuestras autoridades territoriales, a nuestros secretarios de Planeación y secretarios de Hacienda de la zona Llanos, de la región Llanos. El día de hoy, este evento que nos concita a todos, vamos a tener, digamos, una socialización a las entidades territoriales del estado actual de las medidas institucionales frente al Sistema General de Participaciones, así como resolver las dudas principales que tengan los entes territoriales sobre este aspecto. Agradecemos a las más de 68 personas que se encuentran conectadas con nosotros el día de hoy y vamos con ustedes a desarrollar una agenda que es muy sencilla. En primera instancia, vamos a tener la participación de los compañeros de el nombre de la Dirección de Programación de Inversiones Públicas y de la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal, con quienes vamos a establecer un diálogo inicial. Va a haber una presentación inicial que van a hacer ellos sobre el contexto de las medidas institucionales que se han tomado frente al SGP, y ya luego de esa explicación que hacen ellos, entonces procederemos con un espacio de preguntas. Para todos los asistentes, digamos, es muy importante, muchos de ustedes ya han participado con nosotros en estos eventos, pero es muy importante que tengamos en cuenta que la interacción en este evento se hace a través del chat. Entonces, aquí no tenemos micrófonos, aquí no tenemos, digamos, sino la posibilidad de preguntar a través del chat. El chat ustedes lo encuentran en los iconos que dice preguntas y respuestas. Allí ustedes podrán efectivamente hacer todos sus aportes. Si quieren presentarse, bienvenidos también para saber quiénes están allí. Pero sobre todo, nos interesa que ustedes a través de ese chat de preguntas y respuestas, entonces nos pongan sus dudas, nos pongan las cuestiones que quieran que nosotros podamos ir respondiendo, bien sea por el chat o llevando al en vivo con nuestros speakers principales el día de hoy. Entonces, lo reitero, la interacción es a través del chat para que por ahí ustedes todo el tiempo estén haciendo preguntas y respuestas. Nuestro equipo va a estar revisando ese chat para poder organizar la interacción que vamos a tener. Luego que termine la exposición de nuestros compañeros del DNP, entonces vamos a tener un espacio de respuestas en vivo. Vamos a hacerle algunas de las preguntas que ustedes pongan en ese chat a nuestros speakers y vamos a establecer un diálogo allí con todos los participantes, que ahora ya están cerca de 70 personas en este evento. La grabación de este evento, así como de las demás memorias que podamos construir, van a estar disponibles en el portal territorial de Colombia. Es un evento relativamente sencillo, donde esperamos poder interactuar con todos ustedes y despejar la mayor cantidad de dudas sobre este asunto que nos concita el día de hoy. Muy bien, que con esta breve introducción, entonces quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Eduardo Pacheco. Doctor, ¿cómo está? Edgar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y esperemos que pues esta breve reunión nos permita hacer, pues digamos, entregar los mensajes más importantes de lo que ha venido sucediendo y aclarar la mayor cantidad de dudas posibles, de manera que aquí los representantes de todas las entidades territoriales puedan llegar a, digamos, a tener una claridad y una tranquilidad sobre cómo ha venido evolucionando recientemente, pues los resultados de la distribución del Sistema General de Participaciones. Entonces, muchísimas gracias, Edgar. Creo que voy a poner la cámara aquí para saludaros a todos. Yo no sé si ya me están Claro que viendo. sí. Ya te Ya. vemos, ya te vemos y le pido al equipo de producción que lo mande en vivo, por favor. Ya te vemos. Muy Hola, bien. buenos días, ¿cómo están? Entonces, de nuevo, un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias por esta invitación y espero que este breve espacio que hemos logrado coordinar con ustedes pues sea lo más productivo posible. Muchísimas gracias por destinar este tiempo pues para que podamos hablar, dialogar, aclarar pues muchas de sus dudas y pues que entre todos, digamos, estemos muy tranquilos y podamos seguir construyendo país. Muchísimas gracias. Muy bien, adelante. Listo, entonces voy a compartir. eh, Voy a compartir pantalla. Discúlpame un segundo. ¿Me cuentan si ya están viendo mi pantalla, por favor? No aún. Discúlpame un segundo, por favor. Aquí.
Disculpen, entonces creo que va a cerrar un montón de cosas porque me está generando conflicto. Disculpen un segundo, por favor. Tranquilo, Miguel. Entre tanto, vamos entonces reiterándole ya a nuestros 80 asistentes. El chat está disponible. Si quieren, vayan presentándose por el chat, vayan haciendo, digamos, uso del mismo para que podamos interactuar con sus preguntas. Listo. Entonces aquí me dice que estamos presentando. ¿Todos estamos viendo? Perfecto, estamos. Listo, muchísimas gracias. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Esta es una agenda, digamos, un poco sintética, en la que hemos propuesto un par de presentaciones en las que les vamos a contar algunas generalidades de lo que viene sucediendo en el Sistema General de Participaciones y pasaríamos, pues, digamos, a hablar un poco de las participaciones, a hablar un poco, y de una participación muy importante para todos nosotros, que es propósito general, y luego, pues, como bien Edgar lo señaló, empezaríamos como a tratar de interactuar mediante estos medios, digamos, que nos permiten estar juntos. Pues bueno, el objetivo es que ustedes se lleven, digamos, la mayor cantidad de claridades posibles pues nosotros también escucharlos y entender cuáles son sus preocupaciones. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar. Entonces, bueno, primero, mi nombre es Jorge Pacheco, yo soy subdirector de la Dirección de Distribución de Recursos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación. En esta subdirección somos responsables de hacer la distribución de los recursos generales de participaciones y de los recursos del Sistema General de Regalías. Hoy nos convoca específicamente el tema del Sistema General de Participaciones. Entonces, pues nos vamos a enfocar a ello y quisiera arrancar con unos antecedentes, ¿sí? Pues digamos que a riesgo de sonar repetitivo y digamos incluso obvio frente a toda la experiencia que ustedes tienen trabajando esto, me va a permitir recordar pues que este es un sistema que pues está arreglado, ¿cierto? Y está arreglado en una organización normativa de la más alta jerarquía, de donde resalta la ley 715, en donde habla pues de la naturaleza en su artículo 1, ¿cierto? Entonces señalando que estos son recursos territoriales, ¿sí? Tenemos unas distribuciones de tipo sectorial normadas y señaladas en el artículo 4, en donde pues encontramos que la educación para la participación es la que más peso tiene, ¿cierto? Vamos a hablar de otras participaciones importantes como la agua potable y saneamiento básico, que tiene un 5.4 y un 11.6 para propósito general. Y aquí, y dando un poquito de, digamos, de énfasis a un tema muy importante que va a explicar muchos de los cambios que hemos observado para 2020, 2021 y 2022, es el mandato que a través del artículo 103 encontramos sobre el uso de la información del censo, del último censo realizado, ¿cierto? Entonces recordemos un poco que es una operación estadística inmensa, es gigante, es costosa por el ámbito territorial de la representatividad necesaria para contar con toda la información que necesitamos para hacer la política pública, la política social, ¿cierto? Y que en consecuencia, pues digamos como país nos hemos venido demorando un poquito, ¿cierto? Pasamos del 2015 a 2018 entre operaciones estadísticas, siendo 13 años, digamos, un espacio amplio, ¿sí? Un espacio amplio que nos ha permitido, o sea, digamos, esas proyecciones que se venían haciendo a través de otras operaciones estadísticas nos han venido permitiendo como gobierno, como tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Pero que llega un momento que es necesario hacer otro censo, ¿cierto? Vino operación estadística de 2018. ¿Sí? Pues viene la operación estadística, recoger, visitar, cálculos de omisión de omisión, todo esto, la conciliación de toda esta información y empezamos a utilizar estos censos, esta información censal en 2018. Importante acá, muy importante, como seguramente es de conocimiento de todos ustedes, utilizar la información de población y NBI. ¿Sí? La proporción de personas pobres medidas por NBI. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice el artículo 103 de la 715. Entonces, es un tema muy importante y quiero hacer énfasis desde ya porque va a ser parte de las piedras angulares que van a explicar algunos resultados de los que vamos a ver. ¿Sí? Como les comentaba, entonces entró el censo, o sea, la operación estadística fue en 2018, 13 años después, ¿sí? Pero la vigencia empezó en 2020. En 2020 el DANE publica los primeros resultados y progresivamente los definitivos de esta gran operación estadística. ¿Qué sucedía en 2020? Sí, consideramos que
pues dado otros antecedentes, que fue cuando entró el censo de 2005, podían haber, digamos, ciertas sorpresas cuando encontráramos que pues las proyecciones que paulatinamente y cada uno de los años se venían haciendo sobre población y sobre pobreza necesitaban ser ajustadas, ¿cierto? Entonces, en 2020, ¿sí? Fue un esfuerzo del gobierno nacional, estoy hablando de los sectores, estoy hablando de planeación nacional, ¿sí? Pues un decreto que ustedes conocen, el 943, ¿cierto? Que si también lo recuerdan, hizo que en 2020 pues hiciéramos como dos momentos de la distribución. Un momento en el que hicimos unas parciales, mientras salían estos datos definitivos, y otro que nos permitiera tomar medidas para mitigar los posibles impactos negativos. Y digo impactos negativos porque ustedes conocen que hay una dinámica poblacional, ¿sí? Importantísima, que pues digamos va consolidando los centros regionales, como nos mostró el censo, ¿cierto? Una dinámica propia de lo que sucedía en NBI y eso podía llegar a afectar los resultados de la distribución y a su vez en consecuencia los resultados pues de la distribución, ¿cierto? Los resultados y generando impactos en las finanzas públicas territoriales. Entonces, que se dijo a través de la ley 2008-2019, ¿cierto? Se dijo, oiga, se va a garantizar el 100% de la vigencia anterior. Se va a garantizar. Vamos a empezar un proceso de transición, ¿sí? En la que, si bien hay cambios importantes en los resultados de la población y del NBI, ¿sí? Vamos a garantizar, ¿cierto? Una estabilidad de las finanzas públicas territoriales en lo que en esa fuente tan importante que es SGP, y se garantizó en lo que cambió, motivado en población y en NBI principalmente, frente a la vigencia anterior. Aquí quiero empezar a dar una cuña también, y es, oiga, estas son variables muy importantes, explican una muy buena parte de la variación de los resultados año a año, todos los años desde que estamos haciendo esto, ¿cierto? Pero no son las únicas variables, ¿cierto? Recuerden que educación tiene sus propias variables, ¿cierto? Cuando miramos en la participación de salud, pues aparte de salud pública, vamos a tener otras variables que obedecen más a registro administrativo, que son de orden sectorial y que no fueron afectadas por esta nueva lectura que hace el censo y que fue actualizada en 2018. ¿Cierto? Entonces tenemos como dos grupos de variables. Estas medidas que ha venido tomando el gobierno nacional, y lo digo el gobierno nacional es porque ha sido discutido en ley de presupuesto en el Congreso, ¿cierto? Han permitido generar este proceso de transición y generar una garantía en la estabilidad de los resultados en las participaciones que son distribuidas con población y pobreza. Entonces arrancamos con 2020, como les venía contando, y pasamos a 2021, en donde a través de la ley 2063 se garantizó el 90%. ¿Sí? Esto es lo que quedó consignado en la ley de presupuesto discutida en el Congreso. 90%, ¿cierto? Entonces, es un monto menor, en efecto, pero está garantizando la estabilidad de las finanzas públicas territoriales. Y lo mismo sucedió, la ley que fue pues, discutida en octubre del año anterior, ¿cierto? Del año 2021 y que rige para 2022 y que quedó consignada bajo el número 2159, señala que para esta vigencia, para el 2022, en las participaciones que utilizan población y pobreza para ser distribuida, entonces se va a garantizar un 80% de las 11 doceavas. Entonces, un primer mensaje muy importante acá para todos los participantes, ¿cierto? Es señalar que el SGP aforado, el presupuesto, ¿cierto? Como monto general viene creciendo, ¿cierto? Pasamos, recuerden que para presupuesto utilizamos la última del año anterior más las 11 del año presente. Entonces, si sumamos esos dos números, nos vamos a dar cuenta que para 2019 fueron 41 billones, para 2020 43 billones, casi 44, para el 21 47 y para este año estamos hablando de casi 50 billones de pesos, representando incrementos importantes. ¿Qué hay acá detrás de esto? Pues una seguridad importantísima, ¿cierto? Que dice que si a la nación le va bien, a las entidades territoriales les va bien, ¿cierto? Dice que conforme crece el ingreso corriente de la nación en su promedio, el promedio de los tres últimos crecimientos, en ese sentido crece el aforo
que tiene esta gran bolsa, que como nos damos cuenta no solamente es grande, sino que viene creciendo. O sea, recordemos, por ejemplo, para hacer una comparación, que si nos vamos al ingreso al presupuesto de ingresos corrientes del Sistema General de Regalías, estamos hablando de menos de 10 billones, estamos hablando de 8 o 9 billones anuales, ¿cierto? Cuando aquí en SGP, garantizando esta financiación para la programación del gasto en las entidades territoriales, es mucho más grande y sigue creciendo. Entonces es una fuente grande y sigue creciendo, mostrando que para el 21, un año, digamos, para todos conocido, un año de importantes afugias, pues creció un 8.7%. Para este año creció un 4% y en términos corrientes sigue creciendo a una tasa muy importante a pesar de su gran tamaño. Ahora, vamos a empezar esta, digamos, sección, esta nueva sección, la que sigue, tomando en cuenta ciertas consideraciones, ¿sí? Ya sabemos que el SGP está creciendo, ¿cierto? Lo que pasa es que vamos a empezar a entrar un poquito en detalle cómo debemos hacer las comparaciones para mirar realmente cómo están cambiando estos resultados de esta distribución en términos, pues, individuales, en términos de cada una de las entidades territoriales. Entonces, lo primero es recordar que en efecto, pues se hacen como dos grandes distribuciones al año, ¿sí? Entonces, se hace una 11 y se hace una última. Esa última es de ajuste, ¿cierto? Y va de acuerdo a cómo le fue a la nación con los ingresos corrientes. Entonces, puede ser un mayor valor, puede ser un menor valor, ¿cierto? El año pasado recibí, pues digamos, para hacer la distribución de la última, frente a lo proyectado recibimos un menor valor de cerca de 500.000 millones, que se vio, pues digamos, en el gran universo de todos los beneficiarios y todas las participaciones, pues representó algún cambio, no fue tan importante, pero digamos, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando vamos a compararlo, pues deberíamos mirar o presupuesto o, como en este caso, los invitamos a hacer las comparaciones, dado que el conjunto de disposiciones que se ha tomado en el Congreso para garantizar la estabilidad de estos recursos van sobre las 11. ¿Cierto? Entonces comparemos 11 contra 11 y miramos cómo viene cambiando, miremos cómo viene evolucionando el sistema general de participaciones en términos de los resultados para cada uno de ustedes. Entonces es el primero, comparemos 11 contra 11. La siguiente, ¿cierto? Recordar un poco cómo funciona la distribución de educación, ¿cierto? En educación, pues ustedes para todos conocen, sale un documento de distribución el primero o segundo día hábil de cada año, señalando cuántos son, ya no las 11, en educación es diferente, son las 12 doceavas, pero tiene un apellido que se llama parciales. ¿Parciales por qué? Porque a lo largo del año, conforme las disposiciones que el sector, en este caso el Ministerio de Educación Nacional, va necesitando, se van haciendo las distribuciones en cada una de los criterios que señala la ley debe utilizar. Entonces, en este momento, diría, no comparemos todavía cómo vamos en educación. ¿Por qué? Porque todavía hacen falta más de 6 billones de pesos por ser distribuidos. El aforo está. Hace parte de los 49 billones que hay presupuestados para este año, ¿cierto? Pero conforme se va requiriendo, el Ministerio de Educación nos va informando, lo vamos haciendo y vamos participando. Entonces, la primera invitación es esa. No comparemos inmediatamente o no debajo de esta óptica educación. Pasa cosas similares con FOMPET, ¿cierto? Si vamos a comparar lo que viene sucediendo, la manera como esta fuente viene contribuyendo al cubrimiento del pasivo pensional, ¿cierto? Territorial. Entonces, aún quedan por distribuir 1.3 billones. ¿Por qué? Porque como lo señala la ley, en este momento todavía no se hace. Eso se hace. En la primera distribución la sacamos con información del Ministerio de Hacienda, que, pues digamos, cierra y hace su balance con corte 31 de mayo de cada uno de los años. Entonces, si ustedes miran el histórico de cuándo fue publicado este documento, van a encontrar que es con posterioridad al 31 de mayo, este año fue como junio, julio, a finales de julio, si no estoy mal, del año pasado, perdón, que se publicó los resultados de esta distribución. Entonces, no comparemos educación, no comparemos FOMPET, ¿cierto? Y contarles que pues en este momento ya llevamos una porción bien importante de los recursos aforados, que estamos hablando de casi 40 billones de pesos. Entonces, tengámoslo en cuenta. 11 contra 11, tengamos cuidado con la educación, revisemos bien el tema de FOMPET. Listo. Como les decía en la primera cuña hace un par de minutos, pues viene el censo 2005 y lo vamos a comparar contra 2018.
Desafortunadamente, por la complejidad de la operación estadística, el NBI pues es un dato estático. Sí, es un dato estático. Nosotros veníamos manejando, y digo aquí en SGP, como en SGR, que fue discutida hace año y medio en el Congreso, ¿sí? La ley 2056 es muy reciente y se llevó a cabo las discusiones. Entonces, sigue siendo el NBI la variable que nos permite, o sea, que seguimos utilizando para la medición de la pobreza. Es la proporción de personas pobres según esos criterios la que utilizamos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Pues que es relativamente estática, ¿cierto? Pasa de censo a censo por la complejidad de la operación estadística y pues nos encontramos con algunas sorpresas en las que voy a hacer énfasis a continuación. De manera general, encontramos que para el 2005, el 27.7% de la población en el país era considerada pobre bajo este criterio. Si miramos la distribución, ¿cierto? Un histograma, miramos que es una distribución acampanada y pues el 27.7% era la colita derecha que nos estaba diciendo, oiga, es un país relativamente pobre, tiene un montón de retos, ¿cierto? Y cuando miramos los resultados del 2018, pues encontramos que de acuerdo a las 7, o sea que si seguimos de acuerdo a las 715, como nos lo señala nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Pues vamos a encontrar que la población pobre, ¿cierto? Pasó un 27 a un 14.43, ¿sí? La población tuvo una pequeña variación, no fue tan, digamos, esta sorpresa no fue tan grande, salvo, digamos, en cantidad, en suma, es más o menos lo mismo, pero vamos a encontrar que en algunos casos, pues digamos, la población se movió más de unos municipios hacia otros, luego unos municipios bajaron población, otros y se incrementaron, pero en la suma se mantuvo. Ahora bien, pues una característica principal del territorio, pues es que el territorio es heterogéneo, ¿cierto? Esa es la principal característica. Es un territorio, está delimitado, pero no se distribuye de manera igual, ¿sí? Y vamos a encontrar precisamente, digamos, cambios diferenciales entre distintas porciones del territorio y como buscamos ilustrar acá, pues al lado izquierdo, pues tenemos el censo 2005, en donde pues distribuimos estas categorías de acuerdo al tema de distribución. Acá utilizamos las mismas para hacerlo comparable. ¿Y qué encontramos aquí a mano izquierda? Pues un país de hace 13 años, pues digamos ya 13, 15, 10, casi 16 años, ¿cierto? En donde pues aquí entre más rojito, más oscurito, es una proporción de la población más pobre. Entonces la más alta la proporción, la proporción de población pobre. Entonces vemos muchos rojitos acá. Vemos muchos rojitos acá, vemos muchos rojitos acá, ¿sí? Vemos muchos rojitos, ¿sí? Entonces, vemos unos blanquitos más por acá, por el eje. Lo importante es ver qué sucedió frente a los resultados de 2018. ¿Y qué encontramos? Pues una sorpresa para todos, ¿sí? Entonces, encontramos que pues hay señales de pobreza persistente en algunos lados del territorio, pero también encontramos, digamos, unos resultados muy positivos, pues buscando reducir la pobreza y que se concentran mucho parte aquí, digamos, en lo que sería centro-oriente, una parte acá, digamos, de donde pues consideramos son los llanos, Santanderes, y empezamos a ver esos cambios muy importantes. Entonces, recapitulando, entre más oscurito, mayor proporción de personas son pobres, según el NBI, y más clarito. Ahora, cambiamos acá, un poquito más claro. Entonces, hasta este punto que hemos señalado, uno, el SGP viene creciendo, ¿cierto? Entonces, por este lado, bien. Por otro lado, entró el censo, ¿cierto? Por el lado del censo, encontramos pues que hay cambios importantes y hay cambios en el territorio, o sea, no todos cambian de la misma manera, hay unos que presentaron cambios más grandes, hay otros cambios más pequeños, y que si en ausencia de las disposiciones que les acabo de resumir, tomadas para el 20, para el 21 y para el 22, ¿cuál sería el cambio que esperaríamos en los resultados de la distribución de los recursos? Pues uno que señala un cambio de una situación como esta a una como esta, ¿cierto? Pero no es la realidad. La realidad es que, y me permito devolverme, se han tomado medidas de transición, que permite que ese salto grande que les estoy mostrando en la estructura poblacional evidenciada por el censo no sea súbito, no sea súbito. Insisto, acá pasó de 2020, o sea, en el 2020 se garantizó una proporción, el 100% de estos criterios,
en las participaciones, 100%, acá el 90% de los 11, aquí el 80% de las 11. O sea que adelantándome acá de nuevo, perdón la saltadera, ¿cierto? Si en ausencia de estas determinaciones que les acabo de contar, que están consignadas en cada una de las leyes de presupuesto y una anterior en un decreto de orden nacional, entonces tendríamos esto, pero sí se tomaron medidas y lo que ustedes van a encontrar, y ya les voy a mostrar que la siguiente sección, es que a pesar de estos cambios poblacionales y de la estructura pues, estructura poblacional, población y pobreza, estos cambios no son tan grandes como lo que están viendo acá. O sea, la población cambió, pero dadas, y perdón la insistencia, dadas estas medidas, pues se han mitigado los posibles efectos negativos en los resultados de la distribución. Para ponerle un poquito más de contexto a esto, el territorio es heterogéneo. El territorio es heterogéneo. Entonces, si bien la caída en proporción del NBI pasó del 27.7 al 14.4, a la mitad, hay unos departamentos que mostraron una caída más grande que en otros, dado esto, ¿cierto? Insisto, no significa que las participaciones hayan caído en esto. ¿Por qué? Por los decretos que les estaba diciendo, por el decreto y los artículos de la Ley de Presupuesto General de la Nación. Entonces vamos a encontrar que hay caídas importantes en el NBI en departamentos como Nariño, en departamentos como Arauca, en departamentos como Boyacá, que sí, son el censo y la 715 nos dice, utilicen el censo válido, pero hay, o sea, y tomamos decisiones para poder mitigar esos cambios negativos. Entonces, siguiente paso, para entrar como al detalle de las participaciones y un pequeño zoom que hemos preparado para hablar en el caso de cada uno de los departamentos. Entonces, de manera muy gruesa y sin entrar en fórmulas, porque pues digamos no buscamos hacer hoy, digamos, entrar a discutir cada una de las fórmulas, pero sí resumir de manera general cómo se distribuye cada una de las participaciones y qué criterios en este sentido que les hemos venido hablando hoy son compensados o bueno, que les aplica este esquema de transición y a cuáles no. Entonces, tenemos que en educación, pues son básicamente registros administrativos, no son cambios censales. Entonces, pues no le aplica ese esquema de transición, ¿cierto? Cuando hablamos de régimen subsidiado, pues es otro registro administrativo. ¿Cuánta gente está en régimen subsidiado? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, no es un efecto del censo. Pero cuando llegamos a salud pública, nos damos cuenta que utilizamos población, ruralidad, pobreza, densidad poblacional, pues que es un derivado pues, directo de cambios en la población, pues entonces también es contemplado en este esquema de transición, pero ya empezamos a tener un elemento que no es beneficiario porque pues, las eficiencias no se calculan en un censo, ¿cierto? No son, o sea, el cálculo de eficiencia no es resultado de que hayamos pasado del censo 2005 al 2018. Entonces, no es objeto de estas medidas. Algo similar pasa con subsidio a la oferta. Es un tema de registro administrativo y está en cabeza del Ministerio de Salud. Cuando miramos agua potable, también vamos a tener como un mix de ambos grupos de variables. Unos que hacen parte del esquema de transición por censo y otras que no. De las que sí hacen parte, entonces está déficit de coberturas, balance del esquema solidario y pobreza. Que no hay ampliación de coberturas y el componente de eficiencia fiscal y administrativa. Cuando pasamos a propósito general, pues para todos es conocido, tenemos como dos grupos, los que son beneficiarios de ese 17% de los exclusivos, ¿cierto? Que son municipios que tienen una población de menos de 25,000 y tenemos otra en la que participan todos de los que son beneficiarios del 83%, o sea, del 83% de los recursos. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que de nuevo, por población y pobreza, sí, o sea, pues son las dos variables principales, entonces sí van a ser compensadas. ¿Por qué acá está en rojito? ¿Por qué acá está en rojito? Porque si pasó de 25,000, o sea, de 24,999 a 25,001, 25,001, entonces vamos a encontrar que por orden constitucional, digamos, no habría esto, no habría, digamos, espacio a esta compensación, pero son pocos los municipios que están viviendo esta situación y pues a la que, por supuesto, más adelante podemos entrar en detalle y contarle pues qué viene sucediendo, cómo han venido cambiando las proyecciones, qué sucedió con el censo y qué implicaciones tiene en términos de la distribución. Pero son muy pocos en el país. ¿Listo? Después pasamos para alimentación escolar, el componente de equidad, sí es objeto
del esquema de transición y, pues bueno, resguardos indígenas cuya, pues el decreto ley 1953 señala que, pues, trabajamos en temas de población. Bueno, la siguiente parte de esta presentación, muy breve, ¿cierto? Es hablar un poquitico de los resultados que estamos observando en SGP, haciendo la estática comparativa, ¿cierto? Comparemos 11 contra 11 en las participaciones en las que pueden ser comparadas directamente. Entonces, aquí no vamos a encontrar barras para educación, no vamos a encontrar barras para estas variables que estaban en rojito de la diapositiva anterior. Entonces, vamos a comparar propósito, vamos a comparar agua, vamos a comparar salud pública y alimentación escolar. Entonces, si cogemos y sumamos todos los beneficiarios de la región Llanos, ya vamos a hacer énfasis en cada uno de los departamentos, y los agrupamos por los resultados de cada una de estas participaciones, vamos a encontrar unos resultados que yo creo que son muy buenos, ¿cierto? Que hay que destacarlos, porque en propósito general vemos cómo pues pasamos de unas asignaciones que pasan de 294.000 millones en 2021, en las 11, a una de 318.000, ¿cierto? En tema de agua potable vamos a observar lo mismo, ¿sí? En la suma de los diferentes beneficiarios de esta participación, observaron en términos de precios corrientes un incremento que pasa de 120.000 millones a uno de 127.000. Entonces, en salud pública ya vamos a revisar en cada uno de los casos que pudo haber sucedido, pero en la suma se mantiene muy estable, igual que la alimentación escolar. ¿Sí? Entonces yo creo que es un mensaje súper importante que debemos dejar muy claro acá, ¿sí? Entonces hay dos grupos de variables, unas poblacionales, población y pobreza, hay otras cosas otras que son sectoriales y que obedecen más directamente al registro administrativo, que tiene un sentido sectorial, ¿cierto? La bolsa sigue creciendo y en estas, que son de tipo poblacional, los recursos van sumando, ¿cierto? Van creciendo y sobre todo en esta época digamos, de dificultades, de afugias, pues se ha mantenido muy estable y ha permitido a que a pesar de los cambios de la población se mantenga, digamos, una estabilidad en las finanzas públicas territoriales. Cuando hablamos de propósito general, ¿sí? Porque aquí vamos a hacer un poquito de énfasis en esto porque pues sabemos la importancia que tienen para cómo se ordena el gasto en cada una de las entidades territoriales, vamos a hacer un poco más de énfasis en propósito general, ¿cierto? ¿Qué encontramos de manera agregada para la región? Encontramos que en el caso de el criterio que se distribuye por población para menores de 25.000, pues encontramos que hay un incremento, es un incremento generalizado, ¿cierto? Pasamos de 19 a 20.000 millones, ¿cierto? Estamos hablando que en pobreza, pues la parte de la bolsa, ¿cierto? Que se distribuye según este criterio, pues pasa de 37.000 a 41.000. Entonces yo creo que también son resultados muy positivos. Y si nos vamos, bueno, ahora en el caso del 83%, el resto de la población, ¿sí? Pasamos de 67 a 69 por población y pasamos de pobreza de 123 a 132, digamos, dejando un ambiente, digamos, muy tranquilo. Pues fíjense, ya hablamos de las poblacionales. Ahorita estamos hablando de una en particular que es propósito general, en donde pues está pues población y pobreza, eficiencia fiscal y administrativa, y vemos panoramas, digamos, muy positivos. En eficiencia fiscal, que ustedes saben pues que aparte, que aparte pues, de los ingresos tributarios, está el tema del reporte, está el tema del reporte adecuado, la refrendación, ¿cierto? Es decir, calidad, que se refleje lo presupuestal con lo contable, creemos con estos resultados que en la región, de manera general, por supuesto no todos, pero de manera sí general, se está haciendo un muy buen ejercicio. Porque en resultados de distribución pasamos de 22.000 millones a 29.000. Un incremento bien importante. Y cuando hablamos de eficiencia administrativa, ¿cierto? Que está medida por lo que hemos llamado el indicador de holgura, que es la diferencia entre el límite de gasto y lo que efectivamente gastan, de acuerdo a la 617, pues tenemos también un incremento súper importante. Esto para hablar que en términos agregados, en todo lo que significa propósito general, estamos pasando de 293.000 a 317.000. Entonces es un panorama muy positivo para la región, muy positivo. Entonces,
vamos a dedicar unos 10 minutitos más a pasar rápidamente por este mismo resumen, pero haciendo zoom en cada uno de los departamentos, ¿sí? Es contarle que, pues como ya se dieron cuenta en la parte general, se encuentran resultados muy positivos, tanto, digamos, el SGP como bolsa creciendo, como en los resultados de la distribución de las distintas participaciones en cada uno de los departamentos. Entonces, pues arranquemos. Entonces, con Arauca, ¿qué estamos viendo? En propósito general, un incremento importante, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar como las dos columnitas de azules, ¿cierto? Siempre la primera la oscurita y 2022 la más clarita. Vamos a encontrar o que se mantienen o que crecen. Esto es súper importante. Entonces, pasamos en propósito general de 32 a 34 mil millones. En agua potable pasamos de 17 a 19, ¿cierto? En salud pública cambió un poco, pero pues se mantiene, ¿cierto? Estamos hablando, y ya vamos a mirar después los números, que están cerca de los 5 mil millones ambos. Igual que en alimentación escolar, estamos hablando de cerca de 3 mil millones para ambos años. ¿Qué está sucediendo acá en propósito general? Ya vamos a hacer énfasis en la segunda parte de esta presentación en los resultados de propósito general, pero me voy a concentrar en temas de población y pobreza y vamos a darnos cuenta que en población y en pobreza, pues si nos miramos acá pasamos de 1.151 a 1.278 y en pobreza de 2.301 a 2.606. Es decir, estos criterios han dado, digamos, mucha estabilidad a los resultados de la distribución y los recursos con los que cuentan para programar su gasto. En temas de Casanare vamos a encontrar algo muy similar. Vamos a encontrar algo muy similar. Propósito general pasa de 68 mil a 71 millones de pesos. En agua potable estamos pasando de 27 mil a 28 mil millones de pesos. En salud pública se mantiene. En alimentación escolar se mantiene. Entonces, de pronto haciendo énfasis y cayendo de pronto en el pecado de ser repetitivo, fíjense que la población y la pobreza pudo haber cambiado, ¿cierto? Sin embargo, estas medidas han permitido darle completa estabilidad a estas participaciones que son tan importantes para el gasto público en las entidades territoriales. En Casanare, ¿cierto? Casanare. Entonces, ya vamos a hacer un poco de énfasis en esto, ¿sí? Va a ser muy importante lo que está sucediendo acá en población y pobreza. Estamos pasando de 4.800 millones a 5.221. Por pobreza también estamos creciendo. Estamos pasando de 9.424 millones a 10.255. ¿Sí? Pero pues ya vamos a entrar digamos, a mirar qué es lo que está sucediendo con esta otra parte, que pues es una eficiencia, ¿sí? Una eficiencia que va a depender de muchos criterios, como pues la segunda parte de la presentación está enfocada a contarles pues que este es un ejercicio muy propio de lo que sería el desarrollo de la capacidad institucional, el control institucional que se hace sobre pues las finanzas públicas, ¿sí? Qué está sucediendo con los ingresos tributarios, cómo estamos reportando, lo estamos haciendo oportuno, lo estamos haciendo bien, y todos esos esfuerzos que las entidades territoriales están haciendo en cada una de estas variables, pues va a brindar resultados, como ya lo van a ver en casos particulares. Pues porque hay entidades en el departamento de Casanare que pasaron de no tener nada el año pasado, ¿cierto? De no tener nada a cerca de tener a cerca de 2.000 millones durante esta bienalidad, perdón, dentro de esta vigencia, ¿cierto? Entonces, es mostrar cómo, digamos, un ejercicio robustecido de la administración de las finanzas brinda resultados, y uno de esos resultados es por este lado, digamos, de esta eficiencia, que es un premio, finalmente, y puede contribuir a darle, digamos, liquidez al timonel de las finanzas públicas en cada una de las alcaldías. El caso de Guainía, miren que estamos encontrando una generalidad. Vamos a encontrar que si bien propósito general, pues no creció, ¿cierto? Vamos a revisar el tema de población, el tema de pobreza, pues se mantiene. Es un resultado súper positivo dadas las circunstancias del país, ¿sí? En agua potable, pues pasó de 4.000 a 5.000, estamos hablando de más de un 20%, ¿sí? En salud pública se mantiene alrededor de los 2.000 y en la alimentación escolar se mantiene alrededor de los 1.000. Entonces, mucha estabilidad. En propósito, cuando miramos los criterios de población y pobreza se siguen manteniendo. Tenemos de 359 a 385, pues de pobreza de 2.150 a 2.286. Y cuando la miramos de la bolsa del 83, pues estamos hablando de 1.300 a 1.400 y de 7.000 a 8.000. Nos toca revisar aquí qué está sucediendo.
pues digamos aquí está básicamente pues, digamos, explicado por los resultados que el municipio de Nírida ha venido presentando y pues ya, insisto, viene en la segunda parte de esta presentación, hablar un poco de lo que viene sucediendo con lo que es este ingreso tributario, pues que si bien han venido reportando, pues presenta un crecimiento cada vez menor, cada vez menor. Entonces, digamos, eso afecta, no cumpliría algunas condiciones y pues, por eso no es beneficiario este año. También encontramos que el margen, la holgura con la que es calculada la eficiencia administrativa se ha venido reduciendo, también implicando algunos ajustes en los resultados de la distribución por ese criterio. ¿Qué vamos a encontrar acá en Guaviare? Un salto importantísimo en propósito general. Estamos pasando de 18.000 a 24.000 millones. Yo creo que es importantísimo. Esto permite financiar un montón de cosas adicionales en agua potable, que es importante mantener la estabilidad en esta participación porque sabemos todos que son compromisos de largo aliento, de largo plazo. Entonces, mantener estabilidad y que en efecto se refleja así, pues es una garantía y una tranquilidad muy importante. En salud pública, por las variables que no son poblacionales, población y pobreza, pues se garantiza una estabilidad importante, pero una reducción pues menor, pero pues se presenta una reducción menor, sería el único caso de los que hemos visto, mientras que en alimentación escolar, pues digamos hay una estabilidad. Guaviare, propósito general, de nuevo. En Guaviare se presentó un cambio bien importante en los datos de población y pobreza. Aquí, digamos, aquí hay estabilidad, aquí no hay un crecimiento tan importante. Pues ya los vamos a revisar. Sin embargo, dadas las disposiciones, en particular la del año, de la ley de presupuesto de hace un año, la que aplicaba el año anterior y la que aplicaba esto, los cambios han sido menores, ¿cierto? Por pobreza, sin embargo, vemos un incremento importante cuando miramos pues, su participación en la bolsa del 83, pues vemos que en efecto el cambio persiste, es negativo, pero es menor. Estamos hablando de menos de 100 millones de pesos, estamos hablando de 70 millones de pesos. Y estoy pues hablando de Guaviare completo, y estamos hablando acá de pobreza, que pues, las condiciones pues se han dado para que pues la asignación que damos por este criterio haya, pues digamos, aumente. Listo. Meta. Sí, los recursos de propósito general se incrementaron en un 8.3%, pasando de 120.000 a 130.000. En el caso de agua potable se incrementaron en un 4%, de nuevo, mucha estabilidad. Y lo que hablamos de salud pública, alimentación escolar, pues es muy estable. De nuevo, si lo miramos en el componente de propósito general por criterio, vamos a observar que hay cambios positivos de vigencia a vigencia en todo lo que se significa población y pobreza, de 9.000 a 10.000, de 14.000 a 15.000, en la otra bolsa pues estamos pasando de 34 a 35.000, de 42 a 44.000. Entonces, aquí creo que vale la pena resaltar el caso del municipio de Mesetas, que pasó de 14 millones a 1.200. ¿Sí? Entonces, estos resultados en eficiencia fiscal van a ser muy importantes y es un buen ejemplo de cómo hacer, digamos, el ejercicio completo puede representar una holgura importantísima para la administración de nuestro presupuesto. Pues en este caso, en el municipio de Mesetas pasó de 14 millones a 1.200. Entonces, es un resultado súper positivo. Pasando al municipio departamento de Vaupés, vamos a encontrar el caso de pues, que los recursos de propósito general se incrementaron un 33%. Esto es un salto bien importante. Es bien importante. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, la bolsa de todo el SGP está creciendo alrededor de 4%, pero en propósito general, el departamento pasó de 18.000 a 21.000, ¿cierto? En agua potable y saneamiento básico pasó de 5.000 a 6.000, mientras que hay estabilidad, de nuevo, manteniéndose alrededor de los 3.000 millones en salud pública y alrededor de los 1.000 millones en alimentación escolar. Entonces, vamos a encontrar lo mismo que hemos encontrado pues, en la región, ¿sí? Entonces, pasamos de 229 a 259, población menos de 25.000. Pobreza, municipios menos de 25.000, pasa de 3.300 a 3.700. Importante,
¿cierto? Cuando miramos la de más de 25.000, pasamos de 1.200 a 1.300 en población y pasamos en pobreza de 11.000 a 12.000. Entonces, consideramos que hay que resaltar o destacar el hecho de que pues los municipios aquí de Vaupés recibieron 20.000, casi 21.000 millones, representando en suma, ¿cierto? Frente al año anterior, en las 11 doceavas, un incremento de cerca del 16%. Entonces, esto es súper importante. Aquí, por ejemplo, en Vaupés tenemos que ver que tanto en los criterios poblacionales como el de eficiencia fiscal y administrativa han presentado cambios muy importantes, resaltando el hecho que además de que las medidas han sido, digamos, muy beneficiosas para todos estos criterios, pues, digamos, los diferentes municipios se han comprometido, han hecho la tarea, han hecho que la información sea de calidad, la han reportado de manera oportuna, sus ingresos tributarios vienen creciendo sostenidamente, pues pasando estos resultados que me parece súper importante destacar. Pasar de eficiencia fiscal de 1.056 a 1.600 es un incremento casi del 60%, ¿cierto? Y en eficiencia administrativa manteniendo, digamos, esa holgura de la que podemos calcular a través de los límites de la 617, pasa de 625 a 821. Yo creo que es un elemento muy importante a rescatar. No solamente, o sea, fíjense que la estabilidad de los recursos es una combinación entre, pues digamos, la preocupación del gobierno nacional por mantener estable estas cosas, que se ve claramente representada en población y en pobreza, es un pedacito y el otro pedacito, de manera conjunta, del esfuerzo que hacen las entidades territoriales por hacer, pues digamos, un paso en firme hacia un fortalecimiento institucional que se evidencia en la eficiencia fiscal, como lo estamos viendo en este momento. Bichada. Perdón, se me fue una línea. Yo creo que aquí estamos viendo los resultados de la generalidad en toda la región, ¿sí? Estamos que en propósito general, pues se incrementó un 4%, pasando de 25.000 a 26.000, ¿sí? En agua potable estamos viendo un incremento semejante de cerca de 1.000 millones de pesos, pasando de 9.000 a 10.000 en precios corrientes. Un elemento que podríamos entrar a mirar más tarde o que, pues, por supuesto, pueden que ustedes consultar en los documentos de distribución publicados en la página de Planeación Nacional o en el aplicativo SICODIS que hemos venido desarrollando y consolidando para que sea más fácil la consulta de esta información y mirar qué está sucediendo en el caso de Bichada y una importante estabilidad también en la alimentación escolar. Pues en el tema de Bichada, pues digamos, aquí el resultado es que en temas de población se mantiene muy estable, muy estable. Se mantiene alrededor de los 1.500 millones en temas de población. Se mantiene alrededor de creció por el lado de la pobreza, ¿sí? Digamos, las reducciones a las que hablábamos pues si lo miráramos al país como un todo, en términos de pobreza medida por NB, pues digamos no fue no avanzó tanto en este departamento, entonces las participaciones que estamos distribuyendo por el criterio de pobreza, pues presentan un incremento, ¿cierto? Pasando de 3.400 a 3.800, y lo mismo vamos a ver con la bolsa del 83, pasando de 3.600 a 3.800 y pasando en pobreza de 12.000 a 14.000 millones. Y pues digamos con los matices que vamos a encontrar en eficiencia fiscal. Entonces en eficiencia fiscal pues, se presentó una reducción importante, pues pasando de 1.900 a 1.069, vamos a encontrar que sucedió esto es, pues, como he venido presentando e insistiendo, es en el caso particular de los reportes de cada uno de las entidades territoriales. Y en eficiencia administrativa, pues el margen de holgura, digamos, se viene disminuyendo, ¿sí? Estas son pues las decisiones de gasto que cada una de las entidades territoriales viene tomando en términos de estos recursos y pues vamos a encontrar algunos resultados. Acá importante observar que a pesar, digamos, de estas dificultades, en suma, de las entidades territoriales del Bichada, pues estamos pasando de 24.600 a 25.800 millones, digamos, de nuevo, pensando en esto. Entonces, pues para terminar mi intervención en esta primera parte, yo quisiera primero darles las gracias por su atención, por atender a la invitación con tan poco tiempo, digamos, de tiempo para organizar sus agendas. De verdad, mil gracias. Creemos que es importante mantener la conversación con las entidades territoriales, recibir
sus comentarios, sus preguntas, tener tiempo para responderlas, y esto va a ser muy importante. Espacios como estos van a ser muy importantes para que sigamos conversando, para que sigamos transmitiendo sus mensajes, digamos, que son de tranquilidad, ¿cierto? Y pues también de perspectiva, ¿no? Porque pues digamos, venimos pues en un proceso en el que pues esto es un elemento de transición, y pues vemos como el tema de transición ha sido, y en caso particular, muy importante en general, la mayoría, las entidades territoriales de la región Llanos. Entonces quería darle gracias a esto y retomar como 3 mensajitos bien importantes. El primero es tener claro que el SGP viene creciendo, ¿sí? A pesar de las dificultades que como país vivimos durante los dos y 3 últimos años, viene creciendo. La siguiente es que, pues, al tiempo entró un censo, y que, digamos, con oportunidad y con toda la atención, con todo el interés del gobierno nacional, pues se ha venido trabajando en un grupo de disposiciones que ha permitido mitigar y plantear este esquema de transición para las posibles sorpresas que nos entregaban con los cambios de los datos del censo. Entonces, de nuevo, están las leyes de presupuesto, está el decreto 943, y un último mensaje, y es contarles que pues, hay muchas cosas que hacer por el lado de propósito. Se han venido haciendo, la mayoría de las entidades territoriales, los datos que les acabo de mostrar así lo señalan, lo han venido haciendo bien. Sin embargo, siempre hay espacio para mejorar, y pues eso va a estar ya en la particularidad de cada uno de los resultados de cada una de las entidades. Entonces, para todos, de verdad, muchísimas gracias. Creo que estamos atentos aquí a recibir mediante chat cada una de sus preguntas, las estamos ordenando, oportunamente les vamos a ir contestando, y pues le retomo la palabra a nuestro señor moderador. Edgar, muchísimas gracias, y pues yo creo que seguimos. Muy bien. Listo, Jorge, muchas gracias a vos por esta explicación amplia de todas las medidas institucionales y de todo lo que es el estado del arte en este momento del SGP. Pues te cuento que en el chat por ahora no tenemos preguntas. Queremos invitar a nuestros participantes a que hagan sus preguntas. Ahí tenemos 113 asistentes en este momento. También está buena parte del equipo del proyecto de fortalecimiento. Y bueno, pues aquí, digamos, lo que podemos ver es que está esta primera aproximación con unos ejemplos que se pusieron allí en valor común, y que pues podemos empezar la interacción sobre eso. Bueno, aquí empezaron a llegar las preguntas. Si quieres, puedes abrir tu cámara, Jorge, o bueno, como lo prefieras. Aquí hay una pregunta, y es la siguiente. Nos dicen, de acuerdo a lo expuesto, ¿los recursos de SGP se han mantenido estables o han tenido una leve mejoría por sector? Pero la reducción de recursos se debe a eficiencia fiscal y administrativa. La pregunta es, ¿qué recomendaciones a detalle podría darnos para facilitar la organización y presentación de la información para mejorar estos dos indicadores? Edgar, digamos, pues por supuesto vamos a atender todas y cada una de las preguntas que nos estén haciendo. Yo creo que, pues, pero quisiera hacer una moción de orden. La segunda parte de la presentación, y la que está a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal Territorial, va a hacer énfasis en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué le parece a Edgar y a los asistentes si damos continuidad a la segunda parte de la presentación con el doctor Galindo, que pues, nos va a dar luces de algunos resultados y sobre todo este tipo de detalles que son necesarios si buscamos, digamos, a través de las eficiencias, lograr una holgura mayor en las finanzas públicas territoriales? Me parece perfecto, sí, es un buen enganche. Entonces, le damos la palabra a José Lenin Galindo. Bienvenido, José Lenin. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, entonces un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Disculpen un poco la premura del tiempo en la convocatoria, pero consideramos que era necesario hacer este tipo de eventos para hacer unas aclaraciones, dado que se han presentado algunas situaciones en las cuales se plantea una afectación a esta distribución de recursos del SGP. Estamos dando claridad frente a este tema, y pues ya como la pregunta inicial que apareció ahorita en el chat,
Yo voy a tratar de dar algunas situaciones complementarias de recomendaciones frente a lo que es eficiencia fiscal y eficiencia administrativa. Dado que estas bolsas, nosotros lo llamamos premios, no corresponden a la distribución básica del SGP, sino corresponde mucho a la gestión de la administración territorial. Ahí es donde ustedes tienen un margen de maniobrabilidad en el cual pueden disponer de unos recursos adicionales a la bolsa básica, y eso en términos prácticos a municipios de categoría cuarta, quinta y sexta puede representar fácilmente entre 300 y 1.200 millones de pesos esa distribución. Entonces, bien manejado o con la información necesaria, vamos a ver por qué reitero que corresponde mucho a la gestión de la administración territorial. Uno podría, digamos, matizar o tener una certeza inicial de que voy a recibir recursos dado un manejo o una gestión fiscal al interior de la administración territorial. Me voy a permitir compartir una pequeña presentación como para que ustedes conozcan, recordar algunas cosas que son de ley, pero igualmente también tener en cuenta que hay una gestión al interior de la administración. ¿Me avisan cuando puedan ver la pantalla? ¿Ya la están viendo? Sí, señor, ya está al aire. Listo. Entonces, recordemos, Jorge hizo una exposición referente a toda la asignación básica y a las situaciones en las cuales se han presentado unos ajustes en los presupuestos o en la distribución de recursos del SGP. Aquí, como 2, 3 cositas para recordar. Primero, no se ha presentado una disminución de recursos del Sistema General de Participaciones, es decir, la torta se ha incrementado. La situación es que aquí tenemos unas variables de eficiencia, unas variables censales, población NBI, y unos costos que se generan en unos sectores que hacen que esa distribución, digamos, ustedes al interior, por así decirlo, debido a esos indicadores que poseen o esos datos, pues se les distribuye un recurso. Ahora, eso significa que en algunos casos unos ganaron y otros perdieron, es decir, hay una, llamémoslo, compensación entre entidades, así como hay unas que ganaron recursos, hay unas que perdieron, y aquí vamos a tratar de analizar aquellas que por la gestión fiscal pueden tener recursos adicionales o cómo fue afectada su gestión. Vamos a dividirlo en dos, la primera la eficiencia fiscal y después la eficiencia administrativa, y vamos a ir dando unas recomendaciones iniciales frente a estos temas. Frente a la eficiencia fiscal, antes de entrar en materia de la eficiencia fiscal, yo creo que en algunos de ustedes o con muchos de ustedes hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Hacienda y hemos dado unas recomendaciones generales que deben ser tenidas en cuenta en el presupuesto, y eso ayuda a que yo no tenga esas situaciones de déficit en algunas entidades vía recursos de propósito general, que como ustedes saben un porcentaje lo podemos destinar a funcionamiento. La primera recomendación es la última doceava, en términos generales, es de ajuste. Por eso la reiteración de Jorge Pacheco de comparar siempre 11 con 11, que es lo que es comparable. Porque la última doceava es de ajuste. Esa puede ser mayores recursos o más o menos el monto que nos comentaron o nos distribuyeron inicialmente, o menores recursos. Eso significa que es por su mismo tema de ajuste. Siempre recomendamos que ustedes en el proyecto de presupuesto de la siguiente vigencia, en este caso, digamos, para el año 2023, solo presupuesten 11 doceavas del SGP. El segundo comentario es: no tengan en cuenta, no incluyan en el presupuesto la eficiencia fiscal y la eficiencia administrativa, porque, digamos, esto depende de otras variables y otros comportamientos que ya los vamos a ver cómo funciona, que aunque ustedes lo conocen, lo vamos a recordar. Pues, digamos, depende de una gestión, de unos parámetros, de una oportunidad y calidad de la información. Aquí yo siempre reitero que de nada sirve entregar a tiempo si la información no va validada y no es coherente. Y de nada sirve entregar información de calidad, pero fuera de tiempo. Las dos situaciones afectan la gestión, entonces hay que entregar a tiempo y que esa información sea confiable y de oportunidad.
Y también recordar un tema que obedece a la gestión interna y es que debe haber una coherencia o trabajo coordinado dentro de la Secretaría de Hacienda o Tesorería. Es decir, Tesorería, Presupuesto y Contabilidad deben trabajar de la mano, deben conciliar la información, deben tener la información. Aquí estamos hablando de temas numéricos, si hay algunas situaciones que hacen que se presenten diferencias, pues son números, deben ser explicadas o pueden ser explicadas con los mismos números. Entonces es un trabajo coherente, no que el contador de pronto, aunque ya no es la norma general, pero hace unos años el contador simplemente iba 1, 2, 3 veces al mes, firmaba contabilidad y salía y no habla con el presupuesto. Y pues ahora todo este tema de implementación de los catálogos presupuestales y vamos a ver en el tema de eficiencia fiscal, es muy importante esa coherencia entre tesorería, contabilidad y presupuesto. Muchas situaciones se presentan por un desfase en la entrega de la información de estas áreas. En el departamento del Meta, por ejemplo, aunque inicialmente la mayoría de municipios recibe eficiencia fiscal, no hay un solo municipio que tenga una coherencia 100% entre contabilidad y presupuesto. Y hay municipios del país que sí la tienen. A los demás de municipios de la zona llanos, se les va a enviar la información completa. Aquí no está en esta presentación inicial solo el departamento del Meta, pero ya la estamos montando para mediodía entregarles la información a ustedes también, pero la lógica va a ser la misma de explicación. Entonces, una disculpa anticipada en el sentido que solo está la información del departamento del Meta, pero en el envío que le daremos de la información va a estar esta información para los demás departamentos. Entonces, retomando ya de manera puntual el tema de eficiencia fiscal administrativa, la ley 1176 en su artículo 23 reformó la ley 715/2001 y estableció, pues digamos, aunque unas normas al interior cambiaron levemente, pues la misma lógica que traía la ley 715, y es el 10% por eficiencia fiscal, que eso se entendía como el crecimiento promedio de los ingresos tributarios por per cápita de las 3 últimas vigencias fiscales. ¿Eso qué significa? Significa en la práctica que ustedes en el mes de febrero, la primera semana de febrero de 2022 de este año, recibieron la distribución de recursos, pero ustedes el reporte de información la tenían que realizar el 20 de febrero en Cuipo. Eso significa que la información del año 2021 no fue tomada en cuenta para la distribución de recursos del año 2022. La primera aclaración. La vigencia anterior, es decir, 2021, no entra dentro del cálculo de eficiencia fiscal de 2022. Entonces, tomamos lo que nos dice la ley. 3 últimas vigencias. Entonces, 2021 ya dijimos que no ingresa, entonces entraría 2020, 2019, 2018. O sea, la ley habla de los 3 últimas vigencias. Pero como estamos estableciendo un crecimiento, o sea, una tasa de crecimiento, necesito un año adicional para tener 3 tasas de crecimiento. Es decir, la distribución de 2022 se realizó con base en la información reportada por la administración municipal en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. En términos prácticos significa 3 años de la anterior administración y 1 año de ustedes. Aquí otra recomendación. Cuando se manejan estos temas, no esperemos que solo reportemos pensando en un alcalde, un partido, una cara bonita, etcétera, sino en el municipio. Es decir, estamos manejando el reporte de la información fiscal del municipio. Entendía que un mejor reporte de información entendido con la oportunidad de la información y calidad de la información significa mayores recursos para la población y el bienestar y calidad de vida de estos habitantes del municipio. No pensemos en estos temas políticos que de pronto pueden incidir en la gestión. Y observen que el reporte de información de la anterior administración se ve reflejada en la actual administración. Y mucho de su gestión de la actual administración será reflejada en los próximos mandatarios en este tema de eficiencia fiscal. Entonces, por favor, tener en cuenta esta recomendación. Ahora,
Lo que sí reformó de manera particular la ley es que la asignación por estos recursos no pueden superar el 50% de lo asignado por los criterios de población y pobreza relativa de este mismo artículo. ¿Esto qué significa? Que en algunos casos se presentaban no reportes de información y eso hacía que en un año, pues obviamente el valor fuera cero y el otro año se disparaba. Eso hacía unas variaciones y los municipios no podían o no tenían la capacidad para presupuestar estos datos ya de forma efectiva durante la vigencia porque no conocían, digamos, esos variables al interior y eso hacía que en un año tuvieran unos recursos importantes, pudieran atender el funcionamiento y el próximo año no los tenían. Entonces, tener en claro o tener claro esta situación que el no reporte de información obviamente afecta esta distribución. Obviamente, uno diría, si genero una tasa de crecimiento positiva en las últimas 3 vigencias, pues tendré recursos, pero es parcialmente cierto. Hay un elemento, o hay 3 elementos adicionales que dependiendo de este reporte de información y cumpliendo la regla de crecimiento positivo de estos ingresos tributarios de manera per cápita de las últimas 3 vigencias, nos dan recursos de eficiencia fiscal. Entonces, uno es el proceso de refrendación que ustedes tienen que hacer con la Contaduría General de la Nación. Y la Contaduría General de la Nación es la entidad que le reporta al DNP la información refrendada. Y el DNP, hasta el año pasado, o la vigencia 2021, tomaba esta información de lo que se denominaba el FUT, que hace parte del chip, que ya como ustedes conocen, no se están reportando todos los formularios, sino ya de los 27 formularios que se tenían, van a reportar aproximadamente unos 7 y dependiendo de unas consideraciones puntuales, toda la información pasa al sistema de reporte CUIPO. Entonces eso es la primera claridad. El CUIPO reemplaza a ese FUT de ingresos y eso significa que la distribución de eficiencia fiscal de la vigencia 2024, que corresponde a 2022, sería CUIPO. Nos queda una vigencia de ajuste que es la 2021, que ustedes fue la que reportaron el pasado 20 de febrero, que entrará en la distribución de 2023. Ya CUIPO entrará para la vigencia 2024, pero es parte de la actualización y este año es como una, llamémoslo, prueba piloto general en la práctica de la implementación de los catálogos presupuestales. Entonces, nosotros tenemos que coger esa información reportada en contabilidad, en la contabilidad convergencia, que está también en el chip, contra FUT de ingreso y empezamos a comparar las cuentas financieras para tener en cuenta cuál fue el recaudo efectivo por concepto de impuestos y estamos hablando aquí de ingresos tributarios. Es decir, se empieza a comparar uno a uno lo que se declaró en la contabilidad contra lo que se declaró en la ejecución presupuestal. ¿Por qué no se da una refrendación por parte de la contaduría? Pues la más sencilla, las tres primeras están referidas a lo que hablamos de la no oportuna entrega de información. Es decir, o no reportó al DNP, en este caso es no reportó al FUT, no reportó la contabilidad a la Contaduría General de la Nación a través del chip, o ni uno o lo otro, o en algunos casos que pues hay una inconsistencia grave entre los valores reportados a la Contaduría Convergencia y FUT de ingresos. Entonces eso hace que no puedan ustedes tener una refrendación y el hecho de que no tenga refrendación significa que a pesar que ustedes hayan tenido o si tuvieron un crecimiento de los ingresos tributarios en términos per cápita positivo, significa que si tuviera una refrendación no acorde a lo que establece aquí esta presentación y lo que está establecido en la ley, pues no tendrán recursos digamos, de eficiencia fiscal por este componente. Matizándolo de manera más clara, la siguiente diapositiva nos comenta. Entonces, tomamos FUT de ingresos y de la contabilidad convergencia, la información reportada en este aplicativo. Se toman los ingresos tributarios, se enfrentan uno a uno, cada impuesto de los tributarios. Y uno verifica el valor recaudado por impuesto contable y información recaudada
en ingresos. Aquí las primeras recomendaciones. Primero, recordemos que el presupuesto estamos manejando caja en el ingreso, es decir, lo efectivamente recaudado. Y en contabilidad tenemos causación. Entonces, hay unas diferencias y dado que muchas conciliaciones contables en muchos municipios se venían realizando y no estaban completas, en su momento la ley dio un margen de diferencia. Es decir, dijo que reconociendo que un sistema es de caja y el otro que causación, no puede haber una diferencia más superior al 25% entre lo contable y lo presupuestal, o lo recaudado a nivel presupuestal del FUT, o viceversa. Diferencia entre uno u otro, no interesa, lo importante es que no sea mayor al 25%. Pero nosotros podemos refinar esa información porque ya las normas contables han avanzado en esto y eso hace que el grado de refinamiento de la información ya sea más exacta. Y la evidencia clara es que ya muchos municipios tenemos refrendación perfecta, es decir, 100% en un lado, 100% en el otro. Ahora, ¿qué puede suceder para no tener unos valores iguales entre contabilidad y presupuesto? La primera que ya reiteré que es principio de causa, de causación contra uno de caja. Segundo, que deben tener en cuenta ustedes los saldos de ingreso causados en el año anterior, porque con base en eso, ustedes establecen el derecho a cobro inicial en la siguiente vigencia. Entonces, tener en cuenta esos saldos de ingreso de la vigencia anterior. Tener muy claro, muy marcado el tema de las devoluciones y los descuentos, porque eso obviamente va a afectar el recaudo o va a afectar la contabilidad en el tema de las devoluciones. Y manejar qué es vigencia actual y vigencia anterior, separarlo muy bien. Uno tiene certeza, por así decirlo, en dos impuestos en especial, que es predial, que se causa el 1 de enero, y vehículos también el 1 de enero, y uno tendría más o menos que tener, digamos, ya sabe cuánto, con base en mi base gravable, yo sé cuánto en teoría o estimo recaudar. Hay que tener en cuenta estas situaciones que les he comentado. Igualmente hay que hacer depuración de la información. Yo no estoy diciendo que elimine esta información, sino que cuando se reporte la información, tenga en cuenta los impuestos prescritos, porque eso van a afectar el patrimonio de la contabilidad. Entonces sabemos que después de 5 años, se da la prescripción de la acción de cobro de impuestos, es decir, en términos prácticos, lo que pasa es que se extingue la obligación y pues no se puede obligar su cumplimiento. Entonces, obviamente, si yo tengo un valor efectivamente recaudado de la vigencia y tengo este valor de la prescripción incluido en la contabilidad, pues va a tener un mayor valor. Ahora, la pregunta es, cuando existe un valor diferente entre contabilidad y presupuesto, pero cumple con que no hay un 25% de diferencia entre ellos de manera superior, ¿cuál ingreso consideran ustedes que se debe tomar? En la práctica, para castigar, por así decirlo, entre comillas, el reporte inconsistente en información, lo que se hace es tomar el menor valor de los dos. ¿Por qué el menor valor? Porque si yo tengo un dato menor, al entrar en la regla del crecimiento de los ingresos tributarios, me daría una menor tasa de crecimiento. O sea, se está en cierta medida como enfatizando que, oiga, intente que la diferencia no sea muy grande, porque si hay una diferencia entre los dos datos, vamos a tomar el de menor dato y eso significa menor crecimiento y en la práctica menores ingresos. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, un resumen general, se toma FUT contra contabilidad, se miran uno a uno los ingresos, se miran que estas valoraciones entre uno y otro no tengan una diferencia mayor al 25%. Ese 25% está explicada por la caja, la causación, las devoluciones, los descuentos, el saldo de la vigencia anterior, tener en cuenta vigencia actual, vigencia anterior, la prescripción, en especial esos. Si hacen este trabajo, podrían tener una refrendación perfecta entre contabilidad y presupuesto. ¿Quiénes pueden darnos esa diferencia? Ustedes son los que al interior de la Secretaría de Hacienda o Tesorería tienen la información contable y la información presupuestal que pueden determinar cuáles son esos valores y en cuáles se presenta esa diferencia. Hay una segunda regla
dentro de la refrendación al interior de la verificación de la información, y es que una vez verificado ese 25% de los que cruzaron, hay algunos que el dato puede ser mucho valor al 25 o digamos en algunos datos puede ser 0 en un dato y en el otro tiene un valor. También se refrenda que los totales, el reporte de los totales de ingresos tributarios debe ser menor al 50%. No se refrenda la información si hay una variación total. O sea, lo que explico es que hay una validación 1 a 1 y una validación del ingreso total en esa sumatoria. Ahora, los municipios que están, vuelvo y reitero, a los demás de zona llano les enviaremos al mediodía la información. En este momento está el caso con la información del departamento del Meta. Los que están resaltados de azul clarito en la parte izquierda con el nombre, significa que tuviera una refrendación cercanamente, digamos, no tan grande, o sea, los valores son muy cercanos, no son iguales, son valores a un 95% de consistencia entre contabilidad y presupuesto, pero no tienen una refrendación exacta. Entonces, en eso se encuentran Villavicencio, Barranca de Upía, Granada, Guamal, Cumaral, Mesetas, El Calvario, Castilla de la Nueva. De este primer bloque de 15 municipios, no obtuvo recursos de eficiencia fiscal el municipio de Vistahermosa, que es donde aparece el tipo de novedad número 4. Los que tengan novedad 0 significa que tuvieron eficiencia, una refrendación positiva de eficiencia fiscal. En el segundo bloque de 14 municipios, una refrendación cercana al 100%, Puerto Concordia, El Dorado, Puerto Lleras, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, y Uribe y San Juanito no tienen valor a refrendar. Entonces, alguna situación al interior del municipio de las que hemos comentado. No entregó a tiempo o la calidad de la información no era buena, lo que hizo que no tuvieran recursos de eficiencia fiscal. Ese es por el primer bloque de eficiencia fiscal. Ya al parte final, pues estaremos atentos a escuchar los comentarios, inquietudes, preguntas que ustedes puedan tener. El segundo componente de la bolsa de propósito como bolsa adicional o premio de la eficiencia administrativa, también modificada por la 1176, modificó la 715, el artículo 79, y pues tiene una regla en el cual se toma el indicador de ley 617 que todos ustedes conocen. Aquí hacemos una aclaración y bajo una situación que se está presentando, y es que estamos ya tratando de refinar, dado que estamos trabajando sobre un mismo catálogo todos, el catálogo de cuentas presupuestales, pues las desviaciones entre los indicadores de ley 617 van a ser ya más coherentes entre ellos, porque resulta que la ley le dio como competencias a diferentes entidades sobre el indicador. Entonces, ustedes pueden tener un indicador de ley 617 que calcula el DNP, que este indicador lo da como soporte o como parámetro de comparación para que las oficinas de planeación departamental puedan realizar el informe de viabilidad fiscal que tienen que presentar en la primera semana del mes de mayo a la asamblea departamental. Entonces les damos este indicador a nivel comparativo, pero cada oficina de planeación departamental es la que evalúa la consistencia o no, dado que tienen la posibilidad de contrastar el dato frente al municipio. Entonces ahí tendríamos una primera referentación, la que establece el departamento con base en el artículo 19 de la ley 617, viabilidad fiscal, y derivado o muy asociado a ese, porque en la mayoría de los casos es igual, el indicador de 617 que calcula el DNP como apoyo a las oficinas de planeación, pero también como parte del indicador de desempeño fiscal, y ustedes salen el ranking de desempeño fiscal. Entonces son dos certificaciones de ley 617 que se tienen inicialmente. Igual, por decreto, los alcaldes tienen que certificar cuál es el indicador de ley 617 de su vigencia anterior y lo tienen que enviar a la oficina de planeación del departamento respectivo como otro parámetro de comparación entre la información, aquí matizando que la información válida para viabilidad fiscal corresponde al departamento.
Entonces tenemos 3 certificaciones. Podemos tener una 4ª certificación en la cual el Ministerio de Hacienda certifica la ley 17 para aquellos municipios que tienen acuerdos de reestructuración de pasivos. Entonces ellos dan esa certificación. Tenemos un 5º indicador, que es el de la Contraloría de la República, que se utiliza para categorización. Y tenemos un 6º indicador, que es el que nos compete acá, y es el de la Contraloría General, que con base en la información que le reporte la Contraloría General a ellos, también sacan su indicador de 617, y lo que establece es que la diferencia entre el límite del indicador y su indicador, eso es lo que se llama holgura, con eso participa dentro de la bolsa. Y se podría presentar un 7º indicador a algunas contralorías departamentales, pues en base a su misionalidad, aunque no es legal en muchos casos, sino que parte de su seguimiento realizar un indicador de ley 617. Entonces, en la práctica uno podría tener 7 indicadores y uno dice, ¿cuál le aplica? Le aplica el que esté establecido por la ley para lo correspondiente o lo atinente a su competencia. Entonces, el del DNP para ranking de desempeño fiscal y como parámetro para el departamento para que evalúe sus municipios, el del departamento para viabilidad fiscal, el de Ministerio de Hacienda para acuerdos de reestructuración de pasivos, el de Contraloría General, con Contraloría General de la República para categorización, el de Contaduría para certificación de eficiencia administrativa, el del municipio como un parámetro de comparación contra el departamento para viabilidad fiscal, ya que unas contralorías departamentales. Como ahora estamos manejando el mismo catálogo presupuestal todos, ya hay unas muy pequeñas diferencias y se supone que el indicador debe dar casi que exacto. Hay unas pequeñas variaciones en la interpretación de 2, 3 impuestos, pero la lógica es que tiene que ser muy cercana ya todos los indicadores y atendiendo cuál es la competencia de cada indicador. Sabemos, la mayoría de municipios que están acá son categorías 4ª, 5ª y 6ª. Entonces, lo que se hace es que se compara el indicador que obtuvo y lo compara uno contra el límite de la categoría. Supongamos que tenemos 3 municipios. Hay un municipio que tiene un indicador de 70, hay otro municipio que tiene un indicador de 60 y hay uno que tiene uno de 50. Los 3 son categoría 4ª, 5ª y 6ª, entonces tienen un límite de 80. Lo que se establece es coger únicamente el límite del indicador menos su indicador. Es decir, 80 menos 70 en el municipio 1, 80 menos 60 en el municipio 2 y 80 menos 50 en el municipio 3. Es decir, el municipio 1 iría con 10 puntos, o 10 puntos, el 2 con 20 y el 3 con 30. Se toman todos los municipios que tuvieron refrendación, o es decir, que tuvieron un indicador por debajo de su límite. Simplemente cada municipio va con esa diferencia, con esa holgura. Se suman todas las holguras del nivel nacional, de los municipios a nivel nacional, y sobre esa sumatoria, sobre ese total, simplemente cada uno tiene una participación. Entonces, supongamos que el municipio 1 tiene el 0.1, el 2 0.2 y el 3 0.3, supongamos aquí simplemente a nivel de ejemplo, y ese valor se multiplica por la plata o los recursos a distribuir en la vigencia correspondiente. Como ustedes observaron en la diapositiva de la presentación anterior, los recursos de eficiencia fiscal y administrativa para la región llano no disminuyó. Lo que se da es una recomposición de las refrendaciones. Ya hay municipios que ganaron más y hay unos que perdieron. Entonces, para el caso del departamento del Meta, solo hay 3 entidades, si no estoy mal, que no tuvieron eficiencia fiscal, y aquí vamos a presentar los que tuvieron eficiencia administrativa con los montos que tuvieron en las 2 eficiencias. Importante la columnita que está resaltada en azul, que dice 2017-2020, refrendación. Miren que hay una definición de A igual a año refrendado, B no refrendado. Los que están en azul significa que han tenido una refrendación histórica para los años que se incluyen para la distribución de 2022. Eso significa que Barranca de Upía, Castilla, Cuba Real, Comaral, El Calvario, El Castillo Dorado y Guamal, en este grupo de municipios, han tenido
un buen manejo del reporte de información a través de los años, aunque vuelvo y repito, no es perfecta, pero digamos el grado de certeza es mayor. Tienen las 4A, significa que ha tenido refrendación positiva en los 4 años y ha sido coherente esa información. Los demás, a pesar de que muchos han tenido, pues digamos también igualmente recursos por eficiencia fiscal, en algún año no la han tenido. Entonces, por ejemplo, Villavicencio, estaríamos hablando que el año 2018 tiene una B, a Casillas igual 2018 una B, significa que en esos años no se le refrendó la información. E igualmente, en el tema de los demás municipios, tenemos lejanías, Puerto Concordia, Puerto López y Puerto Rico, que tuvieron una refrendación óptima, por así decirlo, en estas últimas 4 vigencias, y los demás tienen un cierto grado o no de refrendación. En las dos últimas columnas de la derecha tenemos el crecimiento de los ingresos tributarios, porque una cosa es que la información está refrendada, es decir, que entrega la información a tiempo, que fue coherente entre contabilidad y presupuesto, pero también debo tener la regla de que el crecimiento ha sido positivo en las últimas 3 vigencias, o si no, tampoco tengo recursos a pesar de que haya hecho una buena representación. Y en la holgura, en la última columna, está la holgura con la cual participaron los respectivos municipios en las bolsas de eficiencia fiscal y eficiencia administrativa. Aquí en el tema de ley 617, pues digamos, ustedes ya llevan muchos años con las mediciones originales de 617, ya saben qué se tiene en cuenta, qué no se tiene en cuenta. La única condición especial para tener en cuenta en la vigencia 2021 es la inexequibilidad de la ley, se me fue la norma, de la ley 2075 de 2021. Entonces, la sentencia establece una inexequibilidad total de la ley 2075. Esta ley unificaba los honorarios por sesiones de los municipios 4, 5 y 6 y establecía unos temas de seguridad social de los concejales. Básicamente, la Corte lo que dijo es, primero, en la exposición de motivos no se tuvo en cuenta el artículo 7º de la ley 819/2003, que significa que yo debo establecer un análisis del impacto fiscal de las normas que puedan afectar el presupuesto. Entonces, la ley 2075 no tuvo esa discusión como tal y no estaba establecida eso en la ley. Una segunda situación es que requería esta ley una aprobación de la mayoría absoluta de los votos de los miembros de la una y la otra cámara, y lo cual no se dio. Y la más importante es que el decreto 111 y la ley orgánica de presupuesto establece que esta ley determina toda la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y las descentralizadas. ¿Eso qué significa en la práctica? La violación de varios principios de presupuesto. El primero, la violación del principio de la anualidad, y es que el presupuesto está entre el 1 y 31 de diciembre, y que ese gasto nuevo tiene que estar sustentado en un ingreso, que adicionalmente ese ingreso debe estar certificado de manera adicional por el contador, que este nuevo gasto haya sido incorporado en el marco fiscal de la entidad territorial. Aquí hay una tesis de unos abogados que dicen que la ley aplica a partir del día de su promulgación. Aquí lo que se dice, hay una ley orgánica de presupuesto que está por encima, en la cual establece que el presupuesto se realiza para la siguiente vigencia en el mes de octubre, noviembre, la programación y la aprobación en el mes de diciembre de la siguiente vigencia, y en ese proceso no se aprobó este gasto, y eso hace que los que aplicaron de manera explícita la ley 2075 posiblemente, no necesariamente, incumplan el indicador de transferencia al Consejo Municipal. En la práctica, ¿qué implicaría? Que tendrían que adoptar un programa de saneamiento fiscal y financiero. Uno dice, pues suena muy grave la situación,
pero no lo es, en el sentido que la misma ley establece que yo debo tener en ese programa de saneamiento fiscal y financiero, realizar las acciones necesarias, correctivas, que generaron el incumplimiento. Esa generación de ese incumplimiento se dio por un tema presupuestal, entonces lo que tengo que mejorar es la programación presupuestal de este año para el 2023 y queda solventado el programa de saneamiento fiscal y financiero. Es decir, es un programa de saneamiento fiscal y financiero para esta ley, digamos que fue declarada inexequible, pues de 1 o 2 puntos nomás, entonces es algo sencillo. Es un tema que digamos, la nación no dio, digamos, una obligatoriedad de aplicación de la norma. Lo hizo más la Federación Nacional de Concejales. Esa fue la instrucción que recibieron muchos municipios a través de la federación, pero la federación no es gobierno. Y eso significa que pues muchos de ustedes adoptaron esa situación y podría generarse un incumplimiento de indicador de la ley 717 por las reglas que conocemos del monto de honorarios y de gastos generales. En términos generales, como esta es bueno, y también otro tema de la inasequibilidad de la ley 2075 es que pues ya había tomado, o mejor dicho, reformó lo que estaba en la ley 1368-2009, que estaba relacionado con las prestaciones sociales y los honorarios de los concejales cuando se unificaron. Entonces estaba tomando una ley ya preexistente. Entonces, estos 4 factores hicieron que la sentencia de la Corte, pues lo que hiciera fue declarar inexequible la totalidad de la ley. Y eso podría afectar el indicador de 717. Ahora, en términos prácticos, los afecta para el programa de saneamiento fiscal y financiero, pero no los afecta para temas de eficiencia administrativa, porque, digamos, el límite del Consejo Municipal no entra dentro del cálculo de administración central y, por ende, no entra dentro del cálculo de eficiencia administrativa y el indicador que tendrá que ser certificado por la Contaduría General de la Nación en esta vigencia para la distribución de recursos del 2024. Entonces, tener eso en consideración. Yo creo que ya, digamos, esto es un tema más complementario que no corresponde a la distribución básica del SGP, como les había dicho desde el principio, y quedamos abiertas ya las preguntas, comentarios, inquietudes, requerimientos que tengan ustedes para dar respuesta a los mismos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Te perdimos por un momento. No sé si alcancé a terminar toda la presentación porque tengo un problema, ya está bloqueado el equipo, ya parece que se desbloqueó. Sí, señor, creo que sí, o sea, sí lo escuchamos toda su intervención. Gracias. Pues Edgar, no sé cómo podemos desarrollar la parte que sigue. Creo que, digamos, en la parte que sería como pues, presentación, las generalidades, los mensajes que queríamos transmitir y las generalidades que queríamos contar, pues digamos, ya las cumplimos. De nuevo, mil gracias a todos. Edgar, usted dirá. Yo creo que podemos dedicar un espacio a resolver las dudas, pero como seguramente son muy puntuales, podríamos hacerlo, pues digamos, ya de manera más directa y por fuera de la reunión, pero pues bueno, ustedes dirán. Listo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Jorge Eduardo y a José Lenin por esa exposición. Según la retroalimentación que recibíamos, pues efectivamente hay unos tips muy importantes que operan no solo para esta región, sino para todas las regiones. Y obviamente, pues digamos, todo este material, tanto las presentaciones, como la grabación, nuestro compromiso es llevarlo al portal territorial. Vamos a recabar con algunas de las preguntas que están acá
Entonces miremos, por ejemplo, bueno, vamos a irla como sacando en orden y vamos mirando qué podemos responder o si hacemos una respuesta más en una reunión 1 a 1. Nos dice acá Wilson Antonio Alférez del municipio del Calvario Meta. Nuestro municipio sufrió un drástico recorte para 2022, a pesar de los esfuerzos de 2.300 y algo millones de pesos, nos asignan 1.900 y algo millones de pesos para 2022. Yo creo que esta es una de las respuestas que podríamos dar 1 a 1, ¿no es cierto, doctor Pacheco? Sí, digamos como por administrar las agendas de todos acá. No sé cuánto estamos conectados en este momento, pero sé que es una reunión numerosa, entonces valdría bien la pena hacer las aclaraciones pues uno a uno, y pues para lo que nosotros podríamos disponer en este momento, pues que por favor nos dejaran su correo, ¿sí? El municipio, el departamento, de manera que en lo que nos queda de la mañana pues agendemos reuniones muy cortas con parte de los equipos que están dispuestos para esto, reuniones de tal vez 10 minutos en las que podemos aclarar estas dudas, las generalidades, las particularidades y tomar nota, si el tiempo no alcanza, pues de agendar en lo que, pues digamos, de manera posterior, una agenda en la que con los equipos de trabajo, tanto de los municipios como pues, por parte de Planeación Nacional, podamos, digamos, llegar al detalle y aclarar y que todos quedemos como con la tranquilidad. De acuerdo, entonces le pedimos a nuestros colegas del Calvario, al igual que a nuestros colegas de TAME, porque aquí también tenemos Luz Diney Quintero, nos dice, en el municipio de TAME, perdón, nos hemos visto muy afectados por la disminución de los recursos del SGP. Nos gustaría mucho nos colaboraran con la interpretación. Entonces, lo mismo, porfa, les pedimos nos dejen sus correos en el chat, sus datos de contacto, para que el equipo correspondiente los pueda contactar y como lo dice el doctor Pacheco, en el transcurso de la mañana podamos hacer esa explicación puntual. Bueno, miremos acá algunas otras cosas que tenemos. Lo mismo para Atocorozal. Atocorozal dice que el municipio de Atocorozal sufrió esta vigencia, un recorte significativo de salud pública, afectando la gestión de este sector y los demás sectores no se presentó reducción. También quisieran una explicación. Listo, entonces creo que son temas muy particulares. Sí. Les rogaría el favor a todos los participantes que están interesados en recibir en esta asesoría en lo que nos queda de la mañana muy directa, pues que por favor nos envíen junto con su pregunta, pues la identificación con su correo para podernos contactar. En lo que queda de la mañana, pues y si la agenda nos lo permite, pues deberíamos enviarles una invitación y de nuevo, pues, o sea, digamos con la premura, con la velocidad con la que nos puedan comunicar esto, nosotros podemos ordenar, comunicarnos con ustedes, y en el caso en el que no, igual nos comunicaríamos con ustedes para agendar reuniones posteriores. Perfecto. Aquí hay una que parece una pregunta, vamos a ver si la logramos interpretar bien. Y dice lo siguiente, dice Maritza, veo que hay entidades que si bien es cierto, se refrendó la información, no coincide entre lo reportado al DNP con lo reportado a la Contraloría General de la Nación, dice acá, pero es República, ¿no? ¿En qué puede afectar esta no igualdad de información? No sé si entendemos bien la pregunta. Es el tema de refrendación de información, ¿cierto? De pronto José Lenny nos Sí, puede colaborar. sí, al parecer, Contraloría General de la República. Volvemos a comentar la situación. Una primera recomendación es, internamente, nosotros le vamos a dar los valores por municipio de los valores refrendados tanto por contaduría, por DNP. Ustedes van a mirar esa diferencia y van ya internamente a trabajar con las recomendaciones que yo acabé de comentar. Tener en cuenta los saldos a nivel contable de la vigencia anterior, que es lo que establece el derecho a cobro a 1 de enero. Las devoluciones contables, los descuentos a nivel presupuestal, tener muy bien claro qué es vigencia actual, qué es vigencia anterior y la prescripción de las acciones de cobro de algunos impuestos tributarios. Con esa información, ustedes pueden ir a contrastar uno a uno de los ingresos tributarios que están en FUT y pueden determinar, vuelvo y repito, son sumas y restas, pueden determinar los dos valores que nosotros les vamos a dar a nivel general, porque este ya es un trabajo como interno que ustedes tienen que mirar en dónde fue
por así decirlo, el desfase de la información. Entonces, primera recomendación es esa, pero recuerden que para que les den ingresos o para que tengan derecho a la bolsa o al premio de eficiencia fiscal, no solo es que esté coherente la contabilidad de presupuesto, sino que también hagan entregado a tiempo y que el crecimiento positivo de los ingresos tributarios en términos per cápita en las últimas 3 vigencias haya sido positivo. Yo puedo tener igualmente una buena refrendación, pero mis variables de cálculo del crecimiento no dan para que tenga recursos de eficiencia fiscal. Entonces, es una acción integral en la cual mínimamente tienen que trabajar las áreas de presupuesto y contabilidad del municipio. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Enrique de Jesús. Bueno, esta está relacionada con la que usted acaba de responder, y es porque hay diferencia entre las dos fuentes de información para la base de refrendación. ¿Acaso no se toman los reportes de cada entidad? Creo que ya está más o menos abordada. Hay una pregunta que es como conexa acá, creo que es más para José Lenín. Bueno, también si Jorge tiene una respuesta. Y la quiero hacer, aunque quizá no sea del centro de esta reunión, pero dice lo siguiente, es un usuario anónimo, y dice: al declarar la Corte inexequible la ley de los concejales desde el mes de marzo, ya no pagaríamos los parafiscales de ellos, pero deberíamos volver a pagar solo la salud. No sé si haya una respuesta sobre eso. La hago es porque efectivamente la saca un participante, pero si no, pues podemos consultar la respuesta. Sí, llegamos otra vez a la ley 1368-2009, o sea, como venía funcionando hasta 2020, es lo que tiene que regir. El ajuste o el problema, por así decirlo, generó a los que hicieron ajustes a su presupuesto en 2021 sobre la ley 2075. No son todos los municipios, pero sí muchos lo hicieron, y es donde se puede presentar el problema. Básicamente es devolverse a sus normas presupuestales que tenía frente a Consejo en 2020. Listo. Tenemos otra acá rápidamente, de un usuario anónimo también, nos dice: ¿cómo reducir la incertidumbre ante situaciones como esta en la planeación y en la elaboración de los presupuestos de ingresos? ¿Qué recomendaciones nos dan? Es una pregunta bastante abierta. Frente a temas de SGP, lo que hemos comentado, siempre presupuesten solo 11 doceavas. La 12 no, porque es de ajuste. No presupuesten esfuerzo fiscal y administrativo. Y traten de ser muy coherentes en consultar la historia. Nosotros siempre hemos recomendado que tengan en cuenta la historia de los últimos 5 años, y si tienen las bases tributarias, mucho mejor, para hacer una tendencia y verificar cuánto puedo recaudar. Siempre nosotros hemos recomendado ser cautos en las proyecciones del presupuesto. Siempre es mejor adicionar que reducir. Cuando hay reducciones afecta a alguien y pues digamos, todo el choque es contra la Secretaría de Hacienda o Tesorería, y cuando hay mayores recursos, pues le agradecen que haya un recurso adicional. Entonces, traten de no generar situaciones, digamos, adicionales o explosivas que le puedan generar, digamos, unos impactos negativos a nivel presupuestal. La mayoría de municipios categorías cuarta, quinta y sexta, el 70-80% de sus ingresos tributarios dependen de predial, industria y comercio sobre tasa de la gasolina, en especial. Si ustedes hacen muy buen trabajo sobre esos 3 impuestos en especial, los desfases van a ser mínimos. Y si tienen en cuenta lo que hemos hablado de SGP, pues tienen un margen de acción para tener un colchón en el caso de que tengan esos recursos de eficiencia fiscal administrativa y última doceava del SGP. Perfecto. Bueno, creo que son todas las preguntas, doctores. Sí, aquí no tenemos en el chat más preguntas. Entonces, lo que los invitaría es a nuestros asistentes a 2 cosas. Primero, estamos rotando la lista de asistencia. No dejen de llenarla para que podamos nosotros, a vuelta de correo, los registros que ustedes hagan allí, pues comunicarles cuándo están ya publicadas las memorias o, bueno, los documentos, los insumos de este evento en el portal territorial junto con la grabación. Para que tengamos ahí, digamos, y les podamos comunicar también los próximos eventos. Y pues a nuestros 2 panelistas, no sé si quieran hacer unas recomendaciones finales, algunos mensajes ya finales de lo que vimos hoy, o un poco la retroalimentación también sobre este espacio para que podamos cerrar. No tenemos más preguntas por ahora.
Y también a nuestros participantes, pues seguir dejando su correo y sus datos de contacto, los que quieran hacer consultas muy puntuales para que podamos abordarlos. Adelante, profesores. Bueno, me voy primero, no, sobre todo agradecerles por su asistencia, recordarles que es una intención mantener la comunicación con ustedes. De nuevo, darles gracias, no solamente por su asistencia, sino por mostrar el interés en esta comunicación y en recibir los mensajes, digamos, que queremos darle, que han sido resultado de un proceso que ya lleva 3 años buscando esta estabilidad en las finanzas públicas territoriales. Decirles gracias, o sea, recordarles que pues, el SGP o sea, las disposiciones que se vienen tomando al respecto han permitido dar esta estabilidad y que los resultados se hacen a través de documentos de distribución, están completamente reglados, ordenados jurídicamente y están disponibles de manera masiva, ¿sí? En formas de tablas, con diferentes formas de consulta, a través tanto de los documentos de distribución publicados en la página del DNP, como en el portal de SICODIS, ¿sí? De SICODIS, yo creo que muchos les es familiar. Ya les vamos a pasar el vínculo, lo vamos a incluir dentro de la presentación que les vamos a circular, cómo acceder a él, cómo consultarlo, y donde van a encontrar las tablas completas, por un lado en la página de NP, los anexos de cada uno de los documentos de distribución, y a través de sistemas de consulta, ¿cierto? Para que puedan manejar más información cuando quieren comparar, cuando quieren hacer seguimientos, cuando quieren mirar frente al año anterior qué viene sucediendo, y disponer toda la información para sus análisis, lo van a encontrar en SICODIS. Entonces es información pública, es información que se les ha comunicado a través de documentos de distribución tanto a los sectores como a cada uno de los alcaldes y de las entidades territoriales de los municipios y distritos, y que es información que está disponible. Entonces los invito a consultarlos, ya les ponemos una diapositiva adicional señalando cómo pueden acceder a él, y no duden en escribirnos, en contactarnos. DNP está disponible para resolver todas sus dudas y lo haremos en la medida en la que pues, pues podamos, las agendas lo permitan. Hay un equipo dispuesto para eso y pues estamos muy cerca de ustedes, estamos buscando acercarnos a ustedes. Entonces nos escriben, nos contactamos y buscamos el canal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Listo. doctor Pacheco. Profe José. Tres cositas muy generales. Primero, un agradecimiento por estar en este evento pues, que se convocó en muy corto plazo y creemos que la asistencia es positiva, dada igualmente la importancia del tema. Entonces, gracias por esa participación. Lo segundo es recomendarles un poco que aprovechen el espacio que estamos brindando, en el sentido de que pueden tener una atención personalizada. Se les puede explicar por municipio a qué se debió esos ajustes, sector a sector, variable a variable, temática uno a uno, en la cual ustedes pueden entender de pronto algunas dificultades que digamos no son tan explícitas en una distribución. Entonces, en unos términos sencillos les podemos explicar a qué se debió una distribución de recursos. Entonces, aprovechar digamos ese tiempo de manera personalizada. Y tercero, me gustaría que socializaran la información con los demás miembros en el municipio, porque lo que hemos observado es que la información de pronto a veces se la lleva el secretario de Hacienda o el de Planación, y otras secretarías o el mismo alcalde o alcaldesa en su momento no tiene esta información, y los tenemos de manera reiterada por otro medio, otro canal, solicitando la misma información. Entonces, les agradecemos si pueden replicar esta información en sus municipios, pero igualmente si hay otro personal del municipio que tiene interés en participar, en conocer la distribución, aprovechar estas reuniones personalizadas que estamos brindando. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, les insistimos nuevamente a todos nuestros asistentes que por favor diligencien el listado que está disponible allí. Incluso en el listado de asistencia hay un espacio para preguntas, por si no alcanzaron a hacerla acá, pues que nos referencien su pregunta, y también tendremos en cuenta, digamos, esa información que nos llegue allí para atenderlos de manera personalizada, uno, y dos, para que de primera mano, como incentivo a todos ustedes, pues esos datos que registren nos permitan seguir comunicándoles y seguir entregándoles todos los insumos que se generaron el día de hoy, tanto la grabación como las presentaciones.
Pues muy bien, muchas gracias a ustedes dos entonces, y muchas gracias a los cerca de 120 asistentes que tuvimos el día de hoy. Como bien lo señalaban los doctores que antecedieron este cierre, pues entonces teníamos una convocatoria pues muy encima, pero tuvimos un balance bien interesante con la acogida que tuvo este evento. Les agradecemos a todos y que pasen entonces un feliz resto de día. Muy amables. Feliz día. Feliz Gracias a día para todos. todos. Feliz día. Muchas gracias.